cada uno de los traumatismos que me parecen más relevantes para endodoncia. No vamos a ver todos, como les mencioné también la vez pasada, hay algunos que tienen más relación, por ejemplo, con perio, que fue lo que vimos en la tarea, y hay otros que están más relacionados con manejo a nivel de maxilofacial, que son los que vienen al final de la clasificación, que esos no los vamos a tocar nosotros porque tienen que atenderse a nivel hospital. Entonces, ¿qué es lo que me importa que se sepan de esta clase? Uno, la clasificación de Andreasen. Número dos, los 4 puntos que vimos con respecto al manejo en trauma. ¿Cuáles eran los 4 puntos clave? ¿Alguien se acuerda? A ver, Joanny, Andrea. Bueno, el primero era mantener la vitalidad pulpar. Después, si había habido desplazamiento, era reposicionar el diente y revisarlo, que era el 3. Y después las citas de control con la ayuda de las radiografías. Perfecto. Y entonces estos 4 puntos están enfocados al manejo de cualquier tipo de traumatismo. En cuanto al punto 4, que son las citas de control, además de lo radiográfico, acuérdense que tenemos que estar haciendo las pruebas de frío para ver en qué momento es necesario ya hacer el tratamiento de endodoncia o ver si esa pulpa poco a poco va empezando a reparar. Entonces dijimos que no se tenían que tomar decisiones con respecto al tratamiento de endodoncia de forma inmediata en la cita de urgencia, porque en muchas de las ocasiones está el tejido dañado de forma temporal y con el paso de las siguientes semanas y la estabilización, la pulpa puede nuevamente pues retomar su viabilidad y evitar el tratamiento de endodoncia. Entonces, dentro de todos los puntos que vimos, uno de los más importantes es precisamente evitar la endodoncia en la mayoría de los casos si es posible, o no hacerla hasta el momento último donde ya veamos que es completamente inevitable. Espero que hayan descargado la aplicación porque mucho de lo que voy a ver ahorita resumido de los tipos de traumatismo viene en los cuadros que son estos de la última imagen. Entonces, si la tienen descargada, van a poder estudiar de ahí, de ese resumen tal cual, para que ahorita se dediquen más bien a poner atención y todo lo van a tener en la app para poderlo, para poderlo estudiar. ¿Ok? Entonces, uno de los traumatismos más leves y más frecuentes también son el llamado concusión y la subluxación, que son los dos más leves, más superficiales y que no generan desplazamiento. Por eso es que se mantienen como traumatismos que no requieren más que un seguimiento, digamos, periódico, pero si nunca requiere ningún tipo de tratamiento más allá. Si fuera el caso, a lo mejor algún paciente que sea muy sensible, a lo mejor necesitaremos hacer uso de analgésico en todo caso, pero en la gran mayoría no hay pérdida de estructura ni desplazamiento. Entonces, son dos traumatismos que en realidad no requieren de mayor acción, más que estarlos monitoreando y si fuera necesario en los primeros días, solo un poco de analgésico. Tiene muy buen pronóstico. Hablando de pronóstico en estos traumatismos, nos referimos a un pronóstico cuando es muy probable que nunca va a necesitar tratamiento de endodoncia de esa pulpa, donde muy probablemente no va a haber algún tipo de reabsorción en la raíz, donde no va a haber tal vez necrosis, etc. Entonces, todo esto quiere decir que confusión y subluxación tienen buen pronóstico. ¿Qué es confusión? Solamente un daño muy leve, por así decir, recibí tal vez un balonazo a nivel de nariz y de dientes superiores y me quedaron ligeramente adoloridos, pero no se rompieron ni se desplazaron. Ni siquiera siento que se hayan aflojado, ni mucho menos, pero tuve un golpe y entonces siento ligero
dolor, ligera molestia. Al momento de tomar la radiografía no hay desplazamiento, no hay cambios. Y por lo tanto solamente es el golpe, por así decirlo, es la pura confusión. No hay ningún tipo de daño más allá y por lo tanto el tratamiento es solamente analgésico en caso de que se requiera. Y número 2, monitorearlo en citas periódicas para ver que todo continúe normal. Si yo veo ese día en la cita de urgencia, está en su perfecto estado periodontal, no tiene sangrado, no tiene inflamación, no hay dolor intenso y no hay cambio de color, entonces puedo pensar que se trata solamente de un daño transitorio y temporal. ¿Qué es lo que ocurre en una confusión? Pues que se ve alterado el ligamento periodontal, principalmente en estos 3 puntos. Puede haber una ligera fractura de las fibras a nivel del ligamento, pero son ni siquiera representativas para generar sangrado, ni siquiera. A diferencia de la subluxación. Si ustedes ven esta fotografía en comparación a la confusión, en la subluxación todavía no existe el desplazamiento del diente, pero el paciente puede sentir como si hubiera ligera movilidad, aunque solo es una percepción. Esta percepción es por este ligero sangrado que se debe a la ruptura de algunas fibras de manera más profunda. Sin embargo, todavía no existe este desplazamiento del diente, por eso es una subluxación, es previo a que realmente esté luxado. Es mucho más doloroso que la confusión, pero todavía no genera una molestia intensa en mi paciente como para pensar que a lo mejor esa pulpa termina en tratamiento de endodoncia. Rara vez se daña el aporte completo de la circulación a través del foramen apical porque no existe como tal este desplazamiento completo. Lo que se termina de rasgar son las fibras del ligamento periodontal a nivel más superficial. Entonces, si yo veo ese sangrado a nivel de surco después de un golpe, pero no hay desplazamiento, estoy hablando de una subluxación. El tratamiento es solamente ver que el diente esté estable. Si el paciente se siente inseguro, podría llegar a colocar algún tipo de férula solamente por la comodidad de mi paciente, más no porque vaya a mejorar el pronóstico. Solamente si es que el paciente se siente inseguro con ese diente. Otro manejo importante es mejorar y optimizar la salud periodontal utilizando en esos días de cicatrización del surco un cepillo suave con clorhexidina al 12% y por lo general con los siguientes días debería de estar perfectamente bien. Entonces, el daño es más o menos en los mismos puntos de la confusión, pero el rasgado en las fibras es mucho más intenso que termina por generar una pequeña hemorragia a nivel del surco. Ahora, los siguientes traumatismos son un poco más intensos y en estos es donde principalmente tenemos que evaluar los 4 puntos que vimos la semana pasada. Van a ver que, o si leyeron lo de la aplicación que les pedí que bajaran, que existe la luxación y el apellido que se le da a la luxación es dependiendo la dirección en la que se desplace. Luxación significa que el diente ya se movió de donde originalmente estaba debido al trauma. Entonces, si se hace hacia vestibular o hacia palatino, es una luxación que se llama lateral, porque no hubo un cambio a nivel apical o cervical. Si es una luxación o un desplazamiento del diente dentro de su alvéolo, como que se sumergiera, entonces sería una luxación intrusiva, también llamada intrusión. Y si por el contrario es un desplazamiento en sentido fuera del alvéolo o hacia coronal, entonces se llama luxación extrusiva o extrusión. Entonces, la luxación intrusiva dentro de todas las luxaciones es una de las que tienen peor pronóstico. Si yo pienso en cómo ocurre un desplazamiento en ese sentido, tengo que pensar que para que ese diente se logre sumergir dentro del alvéolo, se debe de abrir algo a nivel de hueso.
Entonces estoy pensando en toda la ruptura de estructuras que probablemente tienen que ocurrir para que el diente pueda sumergirse. La gravedad de este tipo de trauma va a depender también de la edad de mi paciente por el tipo y calidad de hueso que tiene en ese momento. Si es un paciente más joven, probablemente tiene mejor pronóstico por la densidad misma del hueso. A que si es un paciente de edad más avanzada, sabemos que su hueso es mucho más denso, pues entonces me puedo imaginar que al momento de haber esta intrusión probablemente viene acompañado de una fractura de alveolo. Entonces, la intrusión o luxación intrusiva, el diente clínicamente pareciera como que está más corto en comparación al diente de al lado, o incluso pudiera parecer como si estuviera fracturado, pero en realidad la estructura está íntegra, solamente que está sumergido, así como en el esquema. Entonces, no hay pérdida de estructura, pero si no somos observadores, pudiéramos pensar que faltaría este fragmento, que no es así, que eso sería una fractura de corona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros realizar en esa cita de urgencia? En la cita de urgencia, como habíamos visto la semana pasada, tenemos que enfocarnos en reposicionar aquellos dientes que impliquen un desplazamiento. Entonces, si este diente fue intruido por el golpe, tengo que evaluar cuántos milímetros se intuyó con respecto al contralateral. Entonces, dijimos en la semana pasada que dependía de si el ápice se encontraba abierto o cerrado y además de los milímetros. Entonces, si fuera un ápice abierto y tiene menos de 3 milímetros, dijimos que las opciones eran ápice abierto, grado de intrusión, esperar hasta la cuarta semana, y si no se reposiciona, es espontáneo a las 4 semanas. Entonces, en ápice abierto, muy probablemente ese diente va a terminar de erupcionar de forma espontánea, y si no lo hace a la cuarta semana, entonces esperaremos hacerlo con ortodoncia. En ápice cerrado, tiene un peor pronóstico, solamente podemos esperar la reposición si es menor a 3 milímetros. Si es de 3 a 7, puedo hacerlo con ortodoncia o con forceps de forma quirúrgica. Y si es más de 7, forzosamente tendrá que ser quirúrgico porque ya no se va a poder reposicionar con ortodoncia. Aquí viene un asterisco que dice endo a las 2 semanas. Si ustedes checaron la aplicación y los vientos, saben que la luxación intrusiva tiene uno de los peores pronósticos con respecto a la necrosis pulpar. Casi que todos los casos de intrusión terminan en necrosis pulpar por todo el daño que ocurre al momento de desplazarse en ese sentido. Entonces, por eso aquí dice, pronóstico desfavorable, es frecuente la necrosis pulpar. No quiere decir que voy a hacer la endodoncia en esa primer cita. Esa primer cita de urgencia es para reposicionar o para evaluar qué tipo de reposición voy a tener. Y posterior a esa cita de urgencia, cuando mi paciente ya está estable, ya no tiene dolor, etcétera, entonces voy a empezar el tratamiento al corroborar la necrosis pulpar, solo al corroborar la necrosis pulpar. Ahora, la luxación extrusiva es lo opuesto a la intrusiva porque va en sentido hacia afuera del alveolo, y clínicamente pareciera como si el diente está más largo que el contralateral. Radiográficamente puede observarse un espacio a nivel apical por la zona que dejó este desplazamiento, que no hay que confundirlo con una lesión periapical. Y lo que debemos de tratar de lograr en esa cita de urgencia, si el diente lo permite por el tiempo que ha pasado, es reposicionarlo, ferulizarlo, mantener la integridad de la pulpa el mayor tiempo posible. En ápices con dientes con ápices abiertos tienen un mejor pronóstico porque es probable una revascularización. Entonces, yo puedo ver esto clínicamente, se ve tal cual, que ya está fuera del plano oclusal de los demás dientes. Incluso en algunas ocasiones puedo observar el comienzo de la raíz. Y si ha pasado poco tiempo desde el evento,
puedo intentar reposicionarlo, pero si ya pasó mucho tiempo, va a ser muy complicado que se pueda reposicionar porque a nivel apical comienza a formarse un coágulo. Si ese coágulo ya se formó, y pueda llevarlo hasta la posición ideal. Si puedo desplazarlo, en algunas ocasiones se escucha un sonido particular, como si hiciera un clic dentro del alvéolo de ese diente para saber que ya llegué a la posición que necesita. Entonces, inicialmente su radiografía se vería algo como esto. Si yo no tengo el historial y no sé que ese diente sufrió un trauma, podría confundirlo con una lesión periapical. ¿Por qué? Porque tanto la lesión periapical como este tipo de imagen radiográfica solamente se observa lo vacío en el hueso, la falta de hueso. Entonces, aquí tal cual se ve la sombra de donde el diente originalmente estaba y lo que yo tendría que llegar a reposicionar. Cuando yo logro reposicionar este diente, si el coágulo lo permite, debo tomar otra radiografía para asegurarme que el diente llegó hasta la posición que yo idealmente espero llevar. Entonces, en este tipo de lesiones se alteran ambos puntos, tanto vestibular como palatino, en ese desplazamiento por las dimensiones de la raíz. Entonces, al pensar que es mucho más amplia en sentido vestíbulo-palatino, al momento de salir o de desplazarse hacia coronal, puede llegar a lastimar las porciones más estrechas de ese diente cervical. Y el siguiente tipo de luxación es la luxación lateral, que es el desplazamiento del diente en sentido axial, que significa que o se vestibulariza o se palatiniza. Esta es también muy grave porque este desplazamiento no puede ocurrir sin desplazamiento de hueso o de tabla vestibular o tabla palatina. Clínica y radiográficamente el diente se observa fuera de su lugar. Puede ser algo que se vea como esta imagen donde se ve todo festoneado normal de los demás dientes y ese en particular se observa mucho más fuera de su lugar. ¿En qué sentido fue esta luxación? Palatino, ¿no? Hacia palatino, exactamente. La corona está hacia palatino y el ápice entonces se vestibulariza. Clínica y radiográficamente el diente se observa fuera de su posición. Se parece bastante al desplazamiento, pero si se fijan está al mismo nivel en oclusal. Entonces quiere decir que esto que observo aquí es un espacio de ese diente que no está en su posición original, pero este nivel me dice que se trata de un desplazamiento hacia la dirección axial. Tengo que reposicionar el diente en el sitio y ferulizar para mantener la integridad y estar valorando las citas de control según los lineamientos me lo marquen, la salud pulpar. Hasta el momento en el que yo observe signos claros de necrosis que dijimos que tenían que ser más de 2 y en citas subsecuentes, entonces es momento de entrar a hacer la endodoncia. Si no tengo esos signos, entonces no entro a hacer la endodoncia todavía. Puede ser algo tan severo como este, donde uno pensaría que cómo no se fracturó ese diente y solo se desplazó, pues probablemente es un paciente muy joven con el hueso todavía bastante blando, o puede ser que sea un traumatismo combinado, como dijimos la semana pasada, puede ser que se trate de una fractura radicular acompañado de una luxación lateral. Entonces, vean este esquema. Para que ese diente logre hacer ese recorrido hacia alguno de los espacios vestibular o palatino, forzosamente tiene que haber este rompimiento de la tabla. Para reposicionarlo es complicado porque no solamente es regresarlo en forma axial, sino que en muchas ocasiones hay que extruirlo ligeramente y poder reposicionarlo, porque no siempre queda libre toda esta porción. Hay que librar esta parte.
Esta es una vista tomográfica de una luxación lateral, donde ha pasado tanto tiempo que la tabla vestibular se perdió por completo, si se fijan aquí, y este diente no llegó a reposicionarse de forma adecuada hacia la parte palatina. Si lo vemos desde oclusal, es completamente esta zona hueca que no se logró reposicionar y no hay tabla, nada en vestibular. Entonces el pronóstico de este diente es muy pobre porque esta pulpa, si no recuperamos la posición del diente en su zona original, probablemente las probabilidades de revascularización son mínimas porque el foramen no está ni siquiera donde estaba y además periodontalmente es un diente que está demasiado comprometido, si no es que perdido. Ahora, una de las más frecuentes y graves es la abulsión, que seguramente han escuchado más información con respecto a la abulsión que de todos los demás, que es cuando el diente se sale completamente del alveolo. Esto ocurre sobre todo en pacientes igual de edad joven, porque el hueso o el tipo de hueso permite este desplazamiento completo. Si es un paciente de edad más avanzada, a menos que tenga enfermedad periodontal, si no tiene enfermedad periodontal, es más probable que un diente con un golpe se fracture porque el hueso es mucho más compacto. Entonces, clínica y radiográficamente, pues el alveolo se ve vacío. Por lo general son pacientes que nos llaman de urgencia en el momento que ocurre y que no saben qué hacer con el diente. En este periodo o en esta llamada es donde nosotros tenemos la posibilidad de todavía lograr que ese diente se conserve. Tenemos que orientar a nuestro paciente del manejo, sobre todo en un medio de transporte húmedo. ¿Alguien vio algo de abulsión en la app, en los guidelines, en los lineamientos, o ha escuchado algo con respecto al manejo de abulsión? A ver, está por aquí Jessica. Pues nada más había leído que era un desgarre o una pérdida, pero bueno, más hacia una amputación, algo así no me acuerdo muy bien. A ver, Alondra. No leí el tratamiento, pero al buscar la tarea, lo encontré dentro de la clasificación de Anderson y me llamó la atención porque pues, no, o sea, lo encontré en inglés. Lo encontré como degloving, algo así. Y bueno, busqué imágenes para ver si era incisión. Y cuando busqué las imágenes, bueno, primero busqué que era eso de degloving y me pareció que era un sinónimo de ablución. Y vi imágenes y eran pues como si se saliera el diente. Ok, ¿y qué has escuchado que se tiene que hacer? Si tú al rato te caes y te pegas en la boca y se te abulsiona un diente, ¿qué harías? Doctora, eso de, bueno, no sé, de utilizar leche, bueno, meter el diente a la leche y hasta que lleguemos con el odontólogo para que nos lo ponga de nuevo. Ok, no necesariamente es solo la leche, pero la idea es mantenerlo en un medio de transporte húmedo. Ahorita vamos a ver algunas de las opciones que existen para mantener precisamente el diente lo más húmedo posible, pero más allá del transporte en un medio húmedo, lo ideal sería reposicionarlo lo antes posible. Entonces, si algún día les llega a pasar, lo que tienen que hacer en ese momento es verificar que el diente se encuentre limpio dentro de lo posible y recolocarlo inmediatamente. Eso tiene el mejor pronóstico de todos con respecto a la abulsión. Pero si no son ustedes mismos y es de alguien más, o es la mamá con su hijo y está nerviosa y no se le puede colocar, o es un paciente que tampoco sabe ni cómo, entonces en ese momento tiene que acudir a la consulta de forma urgente. Lo ideal es que llegue en los primeros 30 minutos
y que en ese traslado hacia el consultorio el diente vaya en un medio húmedo. Medio húmedo que tenemos en la mano es obviamente el medio bucal. Si es nuestro propio diente y no podemos reposicionarlo, lo ideal es mantenerlo dentro de la boca con la temperatura, la saliva y las condiciones naturales de ese diente. Se sugiere colocarlo a nivel de carrillo inferior, de fondo de saco inferior. Ahora, si es de alguien más, podemos, sugerir, si es la mamá con su hijo, que la mamá guarde el diente del hijo, pero en muchas ocasiones es imposible de pensar. Y lo que se sugiere es que lo que podemos tener a la mano casi todos es leche en el refri, o en la tienda, o con algún vecino, o algo que esté cerca. Entonces, lo ideal sí es transportarlo en medio húmedo. Se sugiere mucho más la leche que agua de la llave, porque el agua tiene algunos minerales que pueden acelerar la degradación del ligamento periodontal. Entonces, no es recomendable utilizar agua, sino más bien leche. ¿Qué pasó, Ángel? Doctora, yo tengo una duda. En este caso de abulsión, ¿podríamos tomar una radiografía para revelar si hay una posible fractura de hueso o lesiones en algún diente vecino? Sí, claro. Al momento de que llega tu paciente vas a tomar esta radiografía. Uno, para evaluar que realmente se haya abulsionado todo el diente, que no sea que se fracturó una porción y se quedó dentro, o que otro diente se haya lastimado también, o que sea el hueso el que está fracturado. Eso lo vas a tomar de rutina, tu radiografía inicial. Debes de ser muy rápido al momento de atender a tu paciente. No te puedes tardar media hora en sacar la radiografía, porque entonces, si es un diente que tienes que reposicionar, ya le quitaste todas las probabilidades de viabilidad. Entonces, el manejo tiene que ser rápido y tiene que ser bien hecho. Si no se sienten capacitados para poderlo atender, mándenlo a algún servicio de maxilofacial en algún hospital o con algún colega que sepa exactamente el manejo, porque podemos de eso hacer que un diente se salve o que de plano no tenga posibilidades. Ahora, vamos a ver en las siguientes diapositivas cuáles medios húmedos tenemos al alcance y cuáles se han probado. Por lo pronto, quédense con eso, que lo ideal sería reposicionarlo lo más pronto posible, y si no lo puedo hacer, entonces lo traslado en un medio húmedo. Lo ideal es que no se toque nunca de la zona de la raíz, porque lo que yo quiero es mantener íntegro el ligamento periodontal que probablemente está todavía adherido a esa superficie radicular. En abulsión casi siempre terminaremos haciendo el tratamiento de conductos, más no en esa cita de urgencia. Antes se planteaba que si el diente ya llevaba más de media hora fuera de boca, podíamos incluso hacer el tratamiento de endodoncia fuera de boca, como si fuera un diente preclínico, y posterior a eso reposicionarlo y casi darle la bendición para ver cuánto tiempo duraba en boca. Actualmente el manejo es primero reposicionarlo y después de esa primera cita de urgencia de estabilización y ferurización, entonces sí, en citas posteriores donde se sepa exactamente que ya ese diente está con necrosis pulpar, entonces hacemos el tratamiento de endodoncia. ¿Qué pasó, Estefanía? Doctora, ¿eso se puede, o bueno, lo de volver a tratar de reposicionar el diente cuando conoce a una persona que se le sale y trata de mantenerlo en boca y todo eso, ¿eso funciona tanto para dientes permanentes como temporales? ¿O? No, en temporales por lo general es otro manejo. Acuérdense que la semana pasada les dije que esta clase estaba enfocada a dientes permanentes. En dientes primarios tienes que evaluar en qué dentición está tu paciente, el grado de reabsorción radicular que tiene ese diente, si ya va a venir el permanente. Entonces, en muchas ocasiones no hay necesidad de reposicionar un diente primario. Estamos hablando solo de permanentes. Ok, gracias. A ti. Entonces, el pronóstico va a depender de la etapa del desarrollo de ese diente. Etapa de desarrollo de un diente permanente se refiere a si el ápice ya está completo o si todavía está en formación.
y al tiempo de la reimplantación. Si me tardé 15 minutos en reimplantar un diente, tiene buen pronóstico. Si me tardé 2 horas, tiene mal pronóstico. Si reimplanté un diente que venía en leche y fue en tiempo corto, tiene buen pronóstico. Pero si reimplanté un diente que venía en medio seco, aunque sea media hora, tiene mal pronóstico. Entonces necesito que se cumplan ambos criterios, que venga en medio húmedo y que sea menor a 30 minutos. 20 minutos incluso sugieren algunos autores. Entonces, radiográficamente se veía, obviamente, el alveolo completamente vacío, se desplaza por completo y se considera que el ligamento periodontal se mantiene adherido a la superficie radicular y por eso lo ideal es manipularlo solamente desde la corona. Los riesgos a largo plazo son que se calcifique el conducto, que empiece a haber una reabsorción. Si se fijan, aquí se ve como si estuviera carcomido el exterior de esa raíz. Esto es una reabsorción radicular. O que se vaya perdiendo el ligamento y se vaya sustituyendo por hueso, que eso es una anquilosis, la reabsorción por sustitución. Entonces, estos escenarios de avulsión son frecuentes y son prácticamente dientes que ya no tienen salvación. O puede ocurrir como esto, que originalmente se le hizo un tratamiento de endodoncia y la raíz terminó por reabsorberse completamente y solo quedó la boca pequeña. Entonces, estos procesos inflamatorios crónicos son complicados de manejar. Ahora, la manipulación debe de ser siempre desde la corona, como les comenté. Si el paciente puede o tiene a la mano en casa gasa, debe de reposicionarlo y llegar a la consulta mordiendo una gasa. Si no lo puede hacer, entonces que lo coloque en un frasco con leche o con alguna otra de las sustancias que se han sugerido como almacenaje, y lo ideal es 30 minutos máximo, 20 máximo ideal. ¿Cuáles son las sustancias además de la leche que se han propuesto? Pues han sido algunas donde se ha evaluado el pH, si pueden o no mantener la vitalidad del ligamento periodontal, si tienen algunos factores nutricionales que favorezcan la regeneración de ese tejido. Y algunas de estas opciones son la llamada solución de Hank, que es la que se considera el estándar dentro de traumatología. Sin embargo, a la fecha no nos explicamos cómo puede seguir siendo el estándar si no es fácil de conseguir, por lo menos en la gran mayoría de los países. En otros países de Europa y en Estados Unidos es frecuente en las farmacias encontrar kits para salvar dientes, así se llaman tal cual, donde viene esta solución de Hank que tiene el pH y los factores nutricionales específicos que mantienen mayor tiempo la posibilidad de reimplantar un diente, pero no son, por lo menos en México, fáciles de conseguir. También se ha probado con solución salina, leche de todos los tipos. Se sabe que la leche entera es mejor que las demás para este tipo. Y se ha probado también con bebidas como Gatorade, se ha probado con incluso saliva, colocarla en un frasco, pero se ha visto que de todos estos el peor es el agua de la llave. Obviamente el peor es seco y después de ese el peor es el agua de la llave. Entonces, hice este resumen que lo tienen también en su aplicación del manejo tanto para ápice cerrado como ápice abierto. Ojo, ambos son dientes permanentes, solo que ápice abierto es cuando tiene poco tiempo de haber erupcionado, tal vez menos de 2 años, y por eso su ápice todavía está en crecimiento, y ápice cerrado ya se considera un diente completo. El manejo es distinto porque en ápice abierto pudiera existir la posibilidad de la revascularización por el gran tamaño que tiene ese foramen que todavía no cierra. Entonces, el manejo inmediato sería que en esa zona del accidente yo puedo atender al paciente y entonces puedo limpiar la zona con clorhexidina en ambos casos,
corroborar la posición del diente, si tengo acceso a radiografías mejor, anestesia sin vasoconstrictor, porque se considera que el vasoconstrictor disminuye el riego sanguíneo en la zona, y si yo busco la posibilidad de una revascularización, la voy a eliminar. Entonces se sugiere que la anestesia sea sin epinefrina o sin vasoconstrictor. Vamos a ferurizar 2 semanas. Vamos a mandar antibiótico sistémico porque el diente estuvo fuera de boca y se contaminó. Y se sugiere la vacuna de tétanos. Y en ápices cerrados se sabe que a los 15 días vamos a necesitar la endodoncia. ¿Por qué? Porque el foramen es tan pequeñito que es muy probable que no exista posibilidad de revascularizar. En ápice abierto hay que esperar la revascularización, o sea que la pulpa solita vuelva poco a poco a tener esta vascularización y se logre evitar la endodoncia. Pero si no ocurre la revascularización, entonces vamos a tener que iniciar el tratamiento de endodoncia. Esto es cuando el manejo es ideal, inmediato, pude limpiar, pude recolocar, tuve acceso a una radiografía, etc. Pocos casos de abulsión ocurren en estas condiciones de tiempo. Ahora, el segundo escenario es máximo 60 minutos en medio húmedo. O sea, mi paciente sí lo pudo llevar en boca o en leche o en algún medio adecuado. ¿Qué tengo que hacer yo con ese diente que me entrega mi paciente? Limpiar la superficie con solución salina. No voy a tocar la raíz nunca con los dedos, sino que voy a, con una jeringa, colocar solución salina en la superficie. Anestesiar sin vasoconstrictor en ambos casos. Irrigar el alveolo con solución salina para remover el coágulo. ¿Por qué? Porque se sabe que si ya pasaron esos minutos, ya seguramente se está formando esta primer coagulación en la zona apical, y si yo intento reposicionar mi diente, el coágulo no me va a dejar. Entonces necesito remover el coágulo con solución salina también, con una jeringa, y voy a reimplantar mi diente y a ferulizarlo por 2 semanas en ambos casos. Voy a corroborar radiográficamente y clínicamente que ese diente esté en la posición original. Voy a mandar también antibiótico en ambos casos, la vacuna del tétanos, y en ápice cerrado será endo a los 15 días y en ápice abierto esperar revascularización si no ocurre la endo. Y el peor escenario es más de 60 minutos en seco. Tiene una gran posibilidad de que se haya necrosado el ligamento periodontal y que ocurra lo que les enseñé en las radiografías pasadas, donde ocurre este proceso inflamatorio de superficie radicular y que entonces comience el proceso de reabsorción y de anquilosis. Entonces, si esto ocurre, de todos modos, voy a limpiar la superficie dental igual como en el caso anterior, anestesia sin vasoconstrictor, quitar el coágulo, reimplantar, corroborarlo clínica y radiográficamente, ferulizarlo y el antibiótico y la vacuna del tétanos. Lo mismo que en el manejo de arriba, endo a los 15 días, que aquí ya no alcanza a salir en el cuadro, y en el de ápice abierto esperar la vascularización, pero es muy probable que en ambos casos va a tener consecuencias graves a nivel de anquilosis y reabsorción. Entonces, ¿por qué si yo sé que muy probablemente va a ocurrir la anquilosis y la reabsorción, por qué de todos modos quiero reimplantar este diente? ¿Por qué no mejor ya dejarlo fuera del alveolo y poner un implante? ¿Qué se les ocurre? A ver, Quizá porque para poner un implante primero debes saber si eres apto o no eres apto. no necesariamente. ¿Qué ven en esta imagen, por ejemplo? Déjenme regreso. En este ejemplo que les puse donde todo se reabsorbió menos la gota percha. ¿Qué observan aquí? Que se osificó, que se unió junto con el paladar. No es el paladar, es el hueso, es el proceso
normal, es el hueso. Entonces, en este diente donde tuvo mal pronóstico y hubo una reabsorción completa de la raíz, ya no hay raíz, solamente queda la corona. Lo favorable de haber implantado ese diente es que el hueso se mantuvo, se formó por completo. Esto es una anquilosis o reabsorción por sustitución, que significa que se va a sustituir el ligamento y el tejido por hueso. Lo importante de estos casos es que si este escenario, que es el peor para el diente, ocurre, voy a tener un nivel de hueso adecuado. Y entonces, en el momento en el que yo extraiga lo poco que queda de este diente, tengo un hueso adecuado y suficiente para tener un implante sin tener un mayor defecto estético, porque el hueso va a llegar hasta donde tiene que estar. Entonces, por eso, no importa el tiempo que haya ocurrido, voy a tratar de poner ese diente de cualquier modo. Obviamente, si lleva 2 semanas, pues no lo voy a poner. Esto es en ese mismo día que ocurrió, seco o húmedo. Pero ya si es en 3 días después y lo demás, ahí ya no lo vamos a hacer porque no tenemos ninguna posibilidad ni mínima. Ahora, estos carteles deberían de estar pues prácticamente en cada escuela, en cada hospital, en cada edificio importante para que la gente sepa cómo se debe de manejar ese diente. La gran mayoría de la gente no sabe cómo reaccionar ante un evento así. Entonces es parte de nuestro deber que informemos a nuestros pacientes qué es lo que tiene que hacer en caso de que eso llegue a ocurrir. Ahora, ya no hablando de desplazamientos, sino de fracturas, vamos a hablar solamente de fracturas horizontales o diagonales, por así decirlo. Porque fracturas verticales, que es otro tema completamente aparte que no tiene que ver con traumatología, esos tienen ya siempre el indicativo de extracción. Casi siempre es por falta de protección cuspidia en restauraciones, por pacientes bruxistas, etc. No necesariamente por traumatología, por accidentes, por golpes, por caídas, por deportes, es otro tema aparte. Estas fracturas de las que vamos a hablar son fracturas horizontales a nivel radicular. ¿Por qué son a nivel radicular? Porque las que vimos que eran a nivel coronal fueron las de la clase pasada, donde dijimos que se clasificaban en complicadas y no complicadas. Complicadas significa que abarca esmalte, dentina y pulpa, y no complicadas solamente esmalte y dentina y la pulpa todavía no está expuesta. Entonces, fracturas radiculares, dependiendo del tercio donde se encuentre la fractura en esa raíz, va a determinarse el pronóstico. Las fracturas radiculares que se encuentran a nivel apical tienen mejor pronóstico, y esto es porque entre más lejos del medio bucal esté la fractura, menor probabilidad de contaminación hay. Entonces pueden ser fracturas que ni el paciente sabe que tiene, que nunca se contaminen y que nunca requieran ningún tipo de tratamiento. Si estas fracturas van acompañadas de un desplazamiento, quiere decir que no solo se fracturó, sino que al fracturarse uno de los fragmentos se movió, entonces tenemos también que reposicionarlo y ferulizarlo, pero no necesariamente van a terminar en tratamiento de endodoncia. Si llegara a necesitarse la endodoncia, solo se va a realizar la endodoncia en el fragmento coronal a la fractura. Esto es un poco difícil de imaginarlo al principio, porque suena a algún tratamiento raro, pero lleva muchos años, más de 15 años, que esto está completamente documentado y aceptado. Entonces, el manejo en fracturas, si requieren endo en algún momento, es hacer la endo solo del fragmento coronal a la fractura. ¿Qué significa esto? Que la endo, por ejemplo, en este diente, donde está esta fractura, la endo solo va a ser de aquí a acá. Todo lo que quede de la fractura hacia apical no se va a tocar. ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué se ha tomado en cuenta este tratamiento como el mejor?
porque al momento de existir una fractura, se sabe que lo que queda de la fractura hacia apical se mantiene casi siempre como una curva vital, que nunca va a tener por qué retirarse y que casi nunca da problemas. Se han visto muchos más problemas a largo plazo cuando se intenta hacer la endodoncia en ambos fragmentos, porque esta separación de la fractura conlleva a contaminación. Entonces, entre más lejana esté la fractura de la contaminación de boca, más probablemente este fragmento va a permanecer sin ningún problema a largo plazo. Y ojo, no necesariamente va a requerir tampoco endo en el fragmento coronal, es solo si llegara a haber cambios que coincidan con necrosis pulpar, como en todo lo que hemos visto de traumatología. Entonces, se ve algo como esto. Se ve raro, ¿no? Y es difícil de pensar porque no estoy abarcando esta parte del diente, pero en la gran mayoría de los casos, este fragmento se mantiene así toda la vida. Si en algún momento este caso empieza a dar lesión periapical, entonces quirúrgicamente se quita solo este fragmento. Si no da ningún tipo de lesión, no se quita nunca. Antes se abarcaba la endodoncia de los dos fragmentos y a largo plazo se observaba la contaminación en esta zona y los defectos se hacían mucho más grandes a nivel periodontal. Entonces observó que era imposible sellar esto y por eso es que esto ya no se realiza. Vean, con el paso de los meses, esto se pone cada vez peor. Entonces no se sugiere hacer ese tratamiento. En caso de que ocurra problema con este fragmento apical, pues entonces quirúrgicamente se levanta la encía, se retira solo el ápice y lo demás se mantiene intacto. Como aquí. ¿Sí se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ¿qué tipo de reparación puede existir después de una fractura? Pueden existir estos 4 posibles tejidos en formación cuando repara una fractura. El primero es el tejido cementoide. Cementoide significa que es parecido al cemento, pero no necesariamente es el mismo tejido original, porque no es cemento original. Este es un tipo de reparación favorable, porque si ustedes observan esta imagen donde se ve la fractura, este diente nunca necesitó endodoncia, pero lo que se formó entre los tejidos fue algo que logró sellar y que quedó como parecido a cemento. Entonces, esta reparación es favorable. El segundo tipo de tejido de reparación es el tejido conectivo. Este es un poco menos favorable que el cementoide porque se trata de un tejido no tan duro, no tan sólido y que puede provocar filtración de las bacterias cuando se encuentra mucho más cercano hacia la zona del medio bucal. Recuerden que entre más apical se encuentre la fractura, mejor pronóstico porque está lejos de la contaminación de boca. El tercero de los tejidos de reparación y probablemente el mejor es tejido óseo. Quiere decir que tal cual se formó tejido o hueso entre ambos fragmentos y entonces el fragmento apical queda completamente aislado y rodeado por hueso en su totalidad, lo cual le da un mejor pronóstico a largo plazo de que no se vaya a contaminar porque tiene esta cubierta de hueso entre ambos fragmentos. Y el peor es el tejido, este es el de hueso, vean aquí, entre ambos fragmentos se formó, este es muy favorable, pero vean cómo tampoco tiene endodoncia el diente, no necesariamente se va a hacer endodoncia. Y el menos favorable es el tejido de granulación, donde tal cual es un tejido inflamatorio de cicatrización, donde
en cualquier momento comienza a crecer este defecto y por lo tanto la filtración de bacterias y la comunicación hacia esta zona y por lo tanto el peor pronóstico para este diente. Entonces, si tengo este caso y tienen esta fractura, si ya llegó tiempo después, no hubo desplazamiento, no lo tengo que reposicionar porque no hay movilidad, o si ya pasó el tiempo de ferilización y ya empezó la necrosis, entonces voy a hacer la endodoncia solo en el fragmento de la fractura hacia coronal. El fragmento apical lo voy a dejar así, lo voy a dejar así en observación, y en los siguientes meses que el paciente vaya a sus limpiezas, voy a tratar de tomarle radiografías, y lo que me importa es que este fragmento apical se mantenga siempre así, que no tenga nunca una lesión periapical. Ahora, estas son las que les comenté que son completamente fuera del tratamiento, tanto del odontólogo general como del endodoncista o periodoncista. Las tiene que ver un cirujano maxilofacial a nivel hospitalario, porque las complicaciones pueden ser mucho mayores. Nosotros podemos ayudar a diagnosticarlas y a referir a nuestro paciente en caso de que veamos que se trata de alguna de estas. Por eso es importante saber cómo identificarlas, pero son estas 4. Combinación del alveolo, fractura de alveolo, fractura del proceso alveolar y fractura del maxilar. Entonces, ¿cómo se ven? Yo sé que esto ya está fuera de mis manos cuando es más de un diente involucrado por lo general, pero además se ve como si estuviera sumido, como si se hubiera deprimido parte del macizo facial de mi paciente. Se le ve incluso un defecto y si yo toco la porción de fondo de saco, puedo sentir aquí tal cual un hueco o una saliente del mismo tejido del proceso alveolar. Entonces, si ocurre esto en bloque, pues más de un diente, o tal cual se mueve toda la zona con tejido blando, estoy pensando que todo esto está fracturado, que no solamente son estos dientes. Y si se fijan, aquí está acompañado de esta línea que corre en ambos dientes, que probablemente son desplazamientos de los dientes acompañados de fracturas, pero además de fractura del proceso alveolar. Entonces, la clave es la movilidad en bloque. Se debe de saber diferenciar de una fractura radicular o de una luxación en cualquier dirección, y si tengo posibilidades puedo mandar una tomografía, pero si no las tengo, en ese momento hay que referirlo con el cirujano maxilofacial para que realice el tratamiento de reposicionar todo el proceso. Vean aquí cómo está completamente fracturado el proceso. Lo tiene que reposicionar y colocar otro tipo de férula a nivel de hueso y de diente, no solamente como la que pondríamos nosotros. Entonces, esto ya sale del manejo en consultorio, es manejo hospitalario o con un maxilofacial de forma directa. Ahora, en cuanto a la ferulización, ya por último, vamos a ver estos tiempos que son sugeridos por la guía de Tebbe. Subluxación, como dijimos al principio, solamente vamos a ferulizarlo en casos donde el paciente se sienta inseguro de utilizar ese diente. Subluxación era el que tenía únicamente ese pequeño sangrado en el surco, pero no había como tal un desplazamiento. La férula va a ser flexible para todos, excepto para cuando ya se involucran procesos alveolares. Entonces, todas son flexibles, subluxación puede no usarse férula o máximo 2 semanas, igual 2 semanas para luxación extrusiva, que dijimos que era menos grave que la luxación intrusiva, la lateral o la abulsión. En los demás casos, casi siempre se deja por 4 semanas la férula, no más, porque estas 4 semanas es el tiempo en el que debería de estar cicatrizado y donde sabemos que no vamos a provocar mayor daño dejando la férula más tiempo.
Solamente puede dejarse más tiempo, hasta 4 meses, cuando hay una fractura radicular que sea a nivel cervical, que es la que tiene peor pronóstico, que es como la del ejemplo que les puse. Entonces, solo en ese caso de fractura radicular cervical puede llegar a ponerse hasta 4 meses, pero por lo general casi todas van a ser 4 semanas y flexible. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, la próxima semana van a tener clase con el doctor Duarte.